Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alem Maripán. A continuación voy a presentar mi trabajo correspondiente a la unidad número 4 de la Cátedra de Evaluación Psicológica de Adultos. En esta oportunidad se evaluó a Leopoldo, un jubilado de la profesional de las telecomunicaciones de 75 años. Eh, Algunas observaciones relevantes respecto al evaluado es que se jubiló a la edad no de 65, sino de 70 años. A partir de allí se le sugiere que deje de trabajar ya que estaba teniendo problemas de memoria que dificultaban su trabajo. Desde que está en su casa ha comenzado a tener dificultades para recordar temas cotidianos, como por ejemplo las compras, la hora del médico, no así para recordar temas relevantes de su vida familiar y personal. En relación a su alimentación y peso no han variado, a pesar de que presentaba otras enfermedades de base como hipertensión y haber sido operado recientemente de un cáncer. El motivo de la evaluación se debe a que ha tenido una serie de pérdidas de horas médicas debido a sus problemas de memoria, y lo cual genera dificultades a nivel familiar. La conducta observada cuando se le aplican los instrumentos es que él se presenta tranquilo, bien vestido, ordenado y dispuesto a participar, y también con una imagen acorde a su género y edad. No sé cuál será esa imagen acorde al género y edad, pero creo que es otro tema de otra discusión. Respecto a al test de la figura de rey, que es el primero que se le aplicó, la fase de copia tiene un tiempo de duración de 4 minutos con 32 segundos. Se observa dispuesta a cooperar. Se presentan algunos de los siguientes detalles relevantes. Existe una juxtaposición de detalles. Presenta una pobre unión entre los elementos de la figura y la mayoría de ellos se encuentran inconexos unos con otros. Respecto a los detalles, presenta detalles sobre un fondo confuso. La grafía que el paciente ocupa, se encuentra pobremente estructurada. Hay espacios donde los vértices hay espacios en los vértices del armazón central, no están todos conexos. Y hay una reducción a un esquema familiar. Esto significa que el trazado en ambos casos, ya sea cuando lo está copiando como cuando lo está haciendo la reproducción de memoria, no logra hacer una figura que sea medianamente fiel, sino que simplemente hay elementos centrales que pueden resultar familiares. Respecto a la fase de memoria, tiene una duración de 3 minutos con 20 segundos. Respecto a las observaciones, comienza con un triángulo inicial, dejando abierto uno de sus vértices y trazando de forma redondeada uno de los vértices que debería ser cuadrado. Posteriormente traza la figura número 9 como un triángulo equilátero, a pesar de que este triángulo se presenta como un triángulo rectángulo en la figura inicial. A continuación prosigue con los trazados exteriores, particularmente con el color naranja, a partir de los cuales empieza a perder la proporción de la mayoría de los trazos originales. Y por último, a excepción del trazo número 3, omite el resto de los detalles del armazón interno, así como de la figura 18 y 17, y en cuanto a la figura 13 y 14, reproduce figuras en el espacio adecuado, pero las figuras no son las que corresponden a la figura original en cuanto a forma. En relación al segundo test aplicado, que es el mini mental, en relación a la corrección y análisis de los instrumentos, la prueba considera un total de 19 puntos, considerando 14 como adecuado y bajo los 14 como alterado. Él en orientación tuvo 1 punto, en memoria inmediata tuvo 3 puntos, en atención y cálculo tuvo 0 puntos, en lenguaje 2 puntos, en recuerdo diferido 1 punto y en construcción 0 puntos. En total el evaluado obtiene un puntaje total de 7 puntos, lo cual se considera como alterado. Respecto a las conclusiones que integran el análisis de funciones cognitivas específicas del paciente, se puede afirmar lo siguiente. En base al análisis de los dibujos de la figura del rey, es posible señalar que el evaluado es capaz de recordar un armazón central en ambos casos, de la copia y de la reproducción, pero el trazado es poco concordante, presenta juxtaposiciones de elementos uno sobre otro. Sí que exista un hilo conductor entre todos los elementos de la figura. El trazado de los detalles internos es escaso o casi nulo, ya que no se presentan detalles interiores en ambos casos de las figuras, lo cual nos da indicios de una memoria a corto plazo descendida. A modo global, la figura en ambos casos queda reducida a un esquema familiar al original, pero que no representa de manera inmediata, de manera medianamente fiel,
Los detalles mínimos a considerar para que la figura esté correctamente armada y que represente una memoria medianamente funcional. En ambos casos la capacidad de atención y concentración se ve afectada, lo cual se manifiesta en la incapacidad de reproducir fielmente la figura, a pesar de que ésta está observándola directamente o a pocos minutos de haberla observado. Eh, También presenta dificultades en las habilidades visoespaciales y motrices, que se observan disminuidas a partir de la dificultad para organizar las figuras dentro del espacio que se le da y de acuerdo al orden de distribución inicial. A su vez, el trazado es poco prolijo y poco recto, lo que da indicios de una motricidad poco adecuada. Respecto a la aplicación del test Mini-Mental abreviado, el indicador de orientación, el paciente se equivoca en los tres ítems, en tres de los ítems, perdón, lo cual hace posible que se genere un nexo entre este resultado y las dificultades visoespaciales de espacio-tiempo presentadas en la figura de Rey. En relación a la memoria inmediata, el resultado es el óptimo, lo cual difiere del test de Rey, ya que en el test de Rey él presentó dificultades para reproducir de memoria los objetos, las figuras, perdón. En atención y cálculo, el puntaje es 0, coincidiendo con las dificultades presentadas en el test de Rey. Y en el indicador de recuerdo diferido presenta falencias, lo que hace concordar el resultado con la reproducción de la figura del Rey. En el indicador de construcción, el puntaje obtenido 0, concordando con los resultados del test de Rey. Por último, las sugerencias para este caso en particular, que den respuesta al motivo de consulta. En una primera instancia, se sugiere profundizar en la evaluación a través del instrumento que entrega un resultado mayormente detallado. En este caso se sugiere la escala de inteligencia de Wechsler para adultos de su versión número 4, ya que esto nos va a permitir contrastar resultados entre los resultados que arrojaron estos dos tests con el otro, resultados que no eran concordantes, como por ejemplo en el caso del lenguaje, que sí se veía evaluado en el Mini-Mental, pero no en el test de Rey. En segundo lugar, se sugiere psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual, con la finalidad de que el evaluado pueda desarrollar una serie de habilidades blandas y psicoeducativas que le permitan abordar su dificultad con un nivel de funcionalidad más amplio. También se sugiere el desarrollo de actividades que promuevan conductas prosociales y desarrollo de vínculos con pares, como eran las actividades que él solía hacer antes de una vez que terminó, que se jubiló, pero que dejó eventualmente. Por último, se considera el apoyo de un profesional de terapia ocupacional con la finalidad de que pueda potenciar las habilidades que se están trabajando en la terapia cognitivo-conductual. Profesora, muchas gracias por su atención. Esa ha sido mi presentación. Hasta luego.